La secretaria llamó a la puerta y quiso ofrecerle un café al director, pero este respondió con desdén tras la puerta cerrada. No me pongas en contacto con nadie, Marina, estoy ocupado. Era evidente que algo no andaba bien. El jefe estaba de mal humor por la mañana, y eso no presagiaba nada positivo. Marina volvió a colocar la bandeja en su lugar y, encogiéndose de hombros, murmuró para sí misma. Bueno, si no lo quieres, como quieras, pero el café está delicioso. Mientras tanto, Grigori Alexandrovich, el mismísimo jefe, o más precisamente, el director del banco, se encontraba irascible porque uno de sus socios comerciales intentaba engañarle. Hace 6 meses se firmó un contrato con una conocida empresa de construcción. Grigori Alexandrovich invirtió una cantidad considerable de su propio dinero en el proyecto. Sin embargo, el resultado seguía siendo nulo. En otras palabras, la construcción se había retrasado y aún no se sabía cuándo se completaría. Estaba muy tenso, ya que había invertido una suma enorme en la edificación del complejo residencial. Todo esto hacía sospechar que la empresa constructora le estaba engañando. En otras palabras, no terminarán el proyecto y el dinero ya ha sido transferido a empresas fachada. Grigori Alexandrovich ya había contactado una vez al jefe de esta organización, quien le aseguró que en breve completarían el trabajo y entregarían el proyecto según lo acordado. Pero el tiempo pasó y el asunto seguía estancado. Ahora, el representante de la empresa había llamado nuevamente solicitando más dinero debido al aumento en los precios de los materiales de construcción. Naturalmente, Grigori Alexandrovich se enfureció y trató de explicarle que así no se hacen negocios. ¿Qué se cree usted? ¿Está loco para pedir semejante suma? Ya le he transferido suficiente dinero y eso debería ser suficiente para concluir la construcción. Además, hace una semana aprobamos un nuevo presupuesto y un calendario específico para la finalización. ¿No puede cumplir sus compromisos de manera honesta? La conversación continuó en tono elevado y llegó a un punto muerto, ya que el interlocutor ignoró todas las exigencias del director del banco. Grigori Alexandrovich no pudo soportarlo y colgó el teléfono. Fue en ese momento cuando la secretaria Marina llamó a su despacho para ofrecerle café. Él no la dejó entrar, diciendo que estaba ocupado, pero al cabo de unos minutos el director se dio cuenta de que no debía desquitarse con su asistente. Grigori abrió la puerta y se asomó fuera del despacho, guiñándole un ojo a la secretaria y diciendo, Marina, no me importaría tomar una taza de café. Ella sonrió discretamente en respuesta e inmediatamente le siguió con una bandeja en las manos. El café era excelente y Grigori incluso se animó un poco. Sin embargo, seguía preocupado por la opresiva idea de que sus socios estaban jugando un doble juego. Decidió comprobarlo y llamó de inmediato a su asistente. Siéntate, Maxim, tómate un café. Marina prepara un café maravilloso. Tras tomar un par de sorbos de la taza de porcelana, preguntó con cautela. ¿Qué sucede esta vez, jefe? ¿Se trata de problemas graves o de inconvenientes menores? Grigori le entregó una carpeta azul y comentó. Aquí tienes toda la información. Revisa qué está ocurriendo y qué hay detrás de esto. Por supuesto, podría organizar una auditoría, pero no quiero enfrentarme a ellos. No quiero que parezca que estoy simplemente complicándoles la vida. En fin, revisa rápidamente y dime qué descubres. El asistente agradeció el café con una inclinación de cabeza y salió del despacho. Reclinado en su silla, Grigori reflexionó. ¿Podría ser que realmente enfrenten problemas con el proyecto? No descartaba que las razones pudieran ser comprensibles, pero debía verificarlo todo. En cuanto su asistente le informara de los resultados de la inspección, llamaría personalmente al jefe de la empresa y trataría de llegar a un acuerdo con él. Una llamada telefónica interrumpió sus pensamientos, y Grigori asumió que era Maxim contactándolo rápidamente. Pero no, en la pantalla apareció el número de su esposa. Sí, cariño, recuerdo que íbamos a cenar juntos. Pero, ¿qué puedo hacer? No puedo dejarlo todo y regresar corriendo a casa, ¿verdad? Además, sabes quién soy y lo que hago. Haré todo lo posible por no llegar tarde. Por cierto, llama a Vadim y dile que venga también, ya ha pasado tiempo. Era su esposa, Olga, quien respondió preocupada. ¿Sabes? No contesta el teléfono desde esta mañana. No sé, tal vez tenga algún asunto pendiente o esté de vacaciones con sus amigos. Grigori frunció ligeramente el ceño. Su hijo siempre estaba ocupado con algo, pero no estaba claro qué hacía si no quería trabajar en su casa y evitaba el trabajo físico. Lo llamaré más tarde, quizás conteste, comentó. El hecho de que su hijo no respondiera no era inusual, y Grigori y Olga se habían enfrentado a la falta de contacto de Vadim en varias ocasiones. Sin embargo, en esta ocasión en particular, sentía una inquietud creciente, con el corazón acelerado y una creciente ansiedad. Apenas pudo contenerse para no ir de inmediato al apartamento de su hijo. Vadim vivía por su cuenta, como él deseaba, y evitaba recurrir a sus padres en busca de ayuda,
a pesar de que sabía que ni su madre ni su padre le negarían nada. Grigori aprobaba esta postura, ya que consideraba que debía ser una vergüenza para un adulto vivir a expensas de sus padres. Aunque sabía que Olga a veces le daba dinero, él pretendía no saberlo. Por la tarde, surgieron otros asuntos que lo llevaron a posponer el viaje a su hijo. Además, necesitaba esperar la respuesta de su asistente para decidir cómo proceder con respecto a la empresa constructora. Hacia las 4, Maxim llamó para informar. Jefe, todo está casi en orden en el sitio, el equipo está en su lugar, pero hay un problema con los trabajadores. Según el jefe de obra, no cumplen con los plazos. Además, hay un déficit de materiales, que probablemente sea donde se ha desviado el dinero, y un incremento salarial. Algunas cosas empezaban a aclararse, pero Grigori seguía sin poder creer que una empresa de renombre no pudiera contar con personal cualificado. Nuevamente, surgió la sospecha de que algo no estaba bien. No debía dudar de su capacidad de análisis. Grigori no se dejaba engañar fácilmente y podía detectar un engaño a millas de distancia. Esa respuesta de su asistente le hizo sospechar. Tal vez Maxim no entendía la situación o, peor aún, estaba jugando en el campo enemigo. Mirando su reloj, Grigori pensó que ya era suficiente por hoy y que era hora de regresar a casa. Su esposa le había insinuado una cena romántica, así que no valía la pena decepcionarla. Sin embargo, antes de hacerlo, decidió verificar si su hijo estaba bien. Pero Vadim no estaba en casa, y a Grigori le daba vergüenza preguntar a los vecinos. Su inquietud solo aumentó, y marcando el número del jefe de la policía de la ciudad, dijo: Nikolai Vasilievich, lamento molestarlo, pero creo que mi hijo ha desaparecido. Hubo una pausa al otro lado de la línea, y luego se escuchó una voz tranquila y segura. Entiendo, Grigori Alexandrovich, no se preocupe, estaré en su casa en una hora. Sin dudarlo, casi salió corriendo del edificio y estuvo a punto de chocar con una anciana que lo miró y agitó los brazos sin decir una palabra. Grigori no se molestó en averiguar lo que ella quería, simplemente subió al coche y se marchó. Al llegar a casa, desde el umbral comenzó a hacer preguntas apresuradas. Olia, ¿sabes dónde está nuestro hijo? ¿Y por qué sigue sin contestar al teléfono? Pero antes de que su esposa pudiera responder, sonó el timbre. Abriré yo mismo, debe ser Nikolai Vasilievich, comentó. Y así fue, el jefe de policía entró y dijo: no voy a andarme con rodeos, Grigori, pero no hay razón para alarmarse. Puede ser que su hijo esté de vacaciones con amigos y no quiera ser molestado. Dígame, ¿cuánto tiempo lleva viviendo por separado y por qué? Levantando las cejas, Grigori respondió: le compramos este piso hace poco. Pensamos que así Vadim aprendería a ser más independiente, crecería y, finalmente, se haría responsable. Su esposa confirmó: es así, Nikolai Vasilievich, ni siquiera esperábamos que nuestro hijo, al experimentar la libertad, la usara para propósitos oscuros. Pero no piense mal, es un joven común y todos sus amigos provienen de familias decentes. Inclinando la cabeza, el jefe de policía añadió: vea, es demasiado pronto para alarmarse. Su hijo aparecerá, no se preocupe. Grigori miró a su esposa y preguntó: ¿pero lleva todo el día intentando llamarle? Olga, sintiéndose culpable, bajó la cabeza y susurró: para ser sincera, no he estado en contacto desde ayer. Quería decírtelo, pero estabas ocupado con tus asuntos. Hubo un silencio incómodo, y era evidente por la expresión de Grigori que estaba a punto de estallar. Sin embargo, se recompuso y dijo con calma: pondré a todo el pueblo en movimiento, pero encontraré a mi hijo. Nikolai Vasilievich, confío en tus subordinados. Asintiendo, el jefe de policía respondió: de acuerdo, Grigori, haré todo lo que esté en mi mano. Pero si resulta que tu hijo solo está de juerga, le daré una buena charla. La pareja se miró y él añadió: es una broma, le daré un sermón para que no avergüence a sus padres. Tras despedir a Nikolai Vasilievich, Grigori volvió al salón y comentó: no sé qué está pasando con nuestro hijo, pero me preocupa. A su vez, su esposa sugirió: ¿y tal vez tenga algo que ver con tu trabajo? Encogiéndose de hombros, el marido respondió: aún no puedo decir nada, sobre todo porque no he tenido conflictos recientes. Pero si alguien intentara presionarme de esta manera, no le iría bien. Entonces, Grigori pensó repentinamente: y después de todo, los socios de la empresa constructora están actuando de manera muy descarada. Pero no puede ser, está claro que estos tipos no tienen el coraje de organizar semejante mezquindad contra mí. Al día siguiente, el banquero contactó con todos los números en su agenda, alertando a todos los servicios a los que tenía acceso. Conocidos y amigos íntimos fueron movilizados en busca del desaparecido Vadim. Grigori, decidido, preparó sus cosas y se dirigió al banco, donde planeaba tener una conversación seria con su asistente. Y si resultaba estar involucrado en algún asunto turbio, le sería más fácil obtener toda la información necesaria.
Pero Maxim Petrovich no estaba en su lugar, y además, no contestaba al teléfono. Ahora Grigori no tenía dudas de que todo esto estaba conectado en un enredo. Recordando todos los detalles de la transacción, se horrorizó al darse cuenta de que su asistente había sido la misma persona que recomendó a la empresa constructora como socios fiables. Fue Maxim Petrovich quien lo persuadió para invertir dinero en el proyecto y, al principio, incluso supervisó el trabajo. Pero pronto algo salió mal, y la dirección de la empresa comenzó a recurrir a él cada vez más frecuentemente en busca de dinero. Esto explicaba por qué el asistente no había detectado nada sospechoso. Reflexionando sobre todo esto, Grigori intentó reunir los hechos y conjeturas, porque estaba claro que la desaparición de su hijo no era casual. Al banquero le pareció que estaba a punto de descubrir la verdad cuando de repente llamaron a la puerta de su despacho. ¿Qué pasa? Dije que estaba ocupado, dijo con desdén. En la puerta estaba el jefe del servicio de seguridad. Disculpe, Grigori Alexandrovich, pero hay una anciana en el pasillo haciendo ruido. Intentamos calmarla, pero no se mueve. Frunciendo el ceño, el director del banco replicó: Pasha, ahora no tengo tiempo para esto. Averigua qué quiere, quizá necesite retirar dinero o pagar algo. En resumen, haz que se calme, no tengo tiempo para tratar con clientes. Se alejó, y unos minutos después regresó con un trozo de papel. Aquí, jefe, escribió que quería ver al jefe. Suspirando pesadamente, Grigori dijo: de acuerdo, vamos a averiguar qué quiere. Cuando apareció en el vestíbulo, la anciana se precipitó hacia él, señalando el bolso que llevaba en la mano izquierda. Mirando atentamente, Grigori no entendía nada. ¿Qué pasa? ¿Necesitas retirar dinero? La anciana negó con la cabeza y pidió un bolígrafo y un trozo de papel. La secretaria Marina lo trajo todo y la anciana escribió inmediatamente: he encontrado una cartera, y en ella una nota. Luego sacó un papel doblado en dos. El jefe de seguridad primero leyó la nota y luego se la entregó a Grigori. Jefe, esta es la dirección de nuestro banco, no sé qué significa. Mirando la nota, Grigori se quedó atónito. En caso de pérdida, por favor devuélvalo a esta dirección para obtener una recompensa. Esto podría haber sido escrito por su hijo, ya que él mismo había enseñado a Vadim a cuidar de sus pertenencias. La anciana, al ver que había dado en el blanco, sacó una fotografía de su bolso. Era una fotografía de Grigori y su esposa. Las dudas se disiparon de inmediato. La cartera que tenía la anciana era de Vadim. Tomando a la anciana bajo el brazo, Grigori la condujo a su despacho. Allí resultó que era muda y podía comunicarse por gestos o con un trozo de papel y un bolígrafo. Lograron averiguar que la anciana había recogido la cartera después de que se cayera de los pantalones de Vadim. Ella había visto a Vadim casi inconsciente, y además, había sido llevado del portal por unos hombres desconocidos. Aunque Vadim se había mudado hacía poco a ese piso, la anciana le resultaba familiar, pero los hombres no. No tuvo tiempo de reaccionar adecuadamente porque los desconocidos gritaron a través del patio. Se ha vuelto a emborrachar, parásito, y tenemos que llevarlo al hospital. Tras estas palabras, empujaron a Vadim al coche y salieron bruscamente del patio. Grigori, preocupado, quiso aclarar: ¿cuándo ocurrió esto, te acuerdas? La anciana escribió que todo sucedió cerca de la tarde de hace 2 días. Un escalofrío recorrió la espalda de Grigori. Con voz ronca, dijo: ahora entiendo por qué no contestó al teléfono. Fue secuestrado, bastardos, no tienen un ápice de humanidad. Grigori estaba a punto de llamar al jefe de policía cuando se volvió hacia la anciana y preguntó: ¿recuerdas cómo era el coche? Al menos un par de dígitos de la matrícula o el color del coche. Un momento después, la anciana escribió: el coche era negro, desgraciadamente no recuerdo el número de matrícula, pero un hombre llevaba una gorra de colores brillantes, amarilla y roja, con alguna inscripción en letras blancas. Grigori se sintió de inmediato sudar frío. El amarillo y el rojo son los colores corporativos de esa empresa. La inscripción en letras blancas decía: Fundación. Finalmente, el rompecabezas encajó. Resultó que su hijo había sido llevado en una furgoneta negra y que los hombres eran claramente de la empresa constructora Fundament. Y con ella hubo problemas en la entrega del proyecto. Como Grigori había supuesto, los socios se habían involucrado en un crimen para extorsionarle más fondos. El banquero se dio cuenta de que el tiempo se agotaba y si los secuestradores sospechaban que estaban siendo engañados, podrían deshacerse de Vadim. Pensando en esto, Grigori ordenó a todos estar alerta para encontrar la furgoneta en la que se llevó a su hijo. Ese mismo día, con la ayuda de los hombres de Nikolai Vasilievich, el minibús fue encontrado fuera de la ciudad en un pueblo de vacaciones. Naturalmente, el conductor fue interrogado duramente. El jefe de policía descubrió quién había secuestrado al hijo del director del banco, por qué y dónde estaba ahora. Resultó que Vadim estaba encerrado en una de las habitaciones del sótano.
El grupo de fuerzas especiales actuó con eficacia y pronto el hijo de Grigori fue liberado. Sin poder contener las lágrimas, Grigori lo abrazó y le acarició el cabello. Hijo mío, lamento lo que has pasado. Juro por Dios que no sabía nada. Vadim no se veía bien, con la ropa rota, la cara sucia y abrasiones en los brazos, pero mantuvo la calma y respondió a las inquietas preguntas de su padre. Papá, lamento haberos causado a ti y a mamá tantos problemas. No volverá a ocurrir. Pronto se encontró al dueño de la constructora, y resultó que el asistente de Grigori también estaba implicado en el secuestro. Sin embargo, fue detenido en una región vecina, donde logró escapar con los honorarios. Todos ellos esperan un severo castigo. En cuanto a la anciana, el director del banco le agradeció generosamente abriéndole una cuenta con una gran suma de dinero y la ayudó a recibir cuidados, ya que no tenía parientes cercanos. La abuela muda vivía sola desde hacía varios años y, naturalmente, necesitaba ayuda. Vadim, que vivía en el mismo bloque de pisos, también visitaba a su salvadora y aprendió a comunicarse con ella. Como prometió, Vadim aceptó trabajar en el banco, especialmente porque tenía la educación adecuada. Aunque aún le quedaba mucho por aprender para convertirse en un digno ayudante de su padre, estaba decidido a hacerlo. La historia del secuestro terminó siendo una lección para Grigori sobre la importancia de confiar únicamente en sus allegados. Este incidente dejó una huella duradera en él y le enseñó valiosas lecciones sobre la confianza y la lealtad.